Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Mi hermano, bienvenido a esta continuación de los videos de Viviendo por su Palabra que estamos viendo, y hemos estado recorriendo lo que son los discípulos de Emaús y viendo qué fue este caminar que tuvo Jesús con estos discípulos. Y nosotros vamos a continuar ahora con esta serie, que es el tema de hoy viene siendo la instrucción de Jesús. Nosotros vimos primeramente el encuentro de Jesús con estos discípulos. Vimos el examen que Cristo le hace a ellos. Después nosotros vemos la reprensión que Cristo le hace a estos dos discípulos. Y ahora nosotros vamos a ver la instrucción que Jesús les da. Y dice la palabra en Lucas 24, versículos 26 y 27, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y este tema lo vamos a dividir en dos videos. Vamos a ver lo que es la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, la necesidad de la muerte de Cristo y su resurrección. Y en el próximo video, la parte B de este segmento, vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, voy a leer la palabra ahora. Lucas 24, versículos 26 y 27, que dice: No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Yo no sé usted, pero yo creo que eso fue una conversación muy larga que Cristo tuvo con estos discípulos. Entonces, lo primero que vamos a ver es la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué Cristo está haciendo? Está reprendiéndole a ellos que ellos no entendían la palabra de Dios. ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y luego le explica. Entonces ellos no conocían, ellos sabían la palabra, la sabían de memoria, pero ellos no la entendían. Y ahí es donde viene la diferencia entre conocer y entender en la Biblia. Nosotros cuando conocemos, eso nos cambia. Cuando entendemos muchas veces o no sabemos la historia, eso no cambia necesariamente nada. Entonces, entender la necesidad de por qué nosotros necesitamos un Salvador, eso es vital para el Evangelio. Si no entiendo las malas viejas, yo no voy a entender las buenas nuevas. El conocimiento de la verdad es extremadamente importante. Si yo no entiendo el peso del pecado, yo no puedo apreciar el peso de mi salvación. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tomar mi salvación a la ligera y no voy a cuidar de ella, como dice en Filipenses 2:12, con temor y temblor. Ese conocimiento de Dios, que es importante, y el conocimiento es en sentido de relación, más que conocer en el sentido de saber algo, solamente por saber. Cuando la Biblia habla de eso, está hablando de relación con Dios. Entonces, ese conocimiento bíblico, si realmente he entendido lo que me está diciendo, me va a llevar a mí a una acción en mi vida, que va a evidenciar que yo he entendido lo que se me ha presentado. El conocimiento bíblico lleva a fe en Dios, a el amor por Dios, a el temor por Dios. Entonces, saber la Biblia y sus historias no es conocer la palabra de Dios, porque estos hombres habían crecido escuchando la palabra de Dios, pero no la entendían. Cristo en Juan 8:32 dijo: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo mismo dijo que Él era la verdad en Juan 14:6. Entonces, Cristo es aquella verdad que nos hace libre de nuestras cadenas, que nos ata a nosotros al pecado. Pero ese conocimiento de la palabra otra vez es más que saberla. El conocerla es cuando Dios
quita ese velo de nuestros ojos para nosotros poder entender su palabra. ¿Y cuál es el principio, el comienzo para yo poder entender esa palabra de Dios? Es el temor a Dios. Así como cuando yo crecía, uno cuando niño, uno ama, si no tiene un padre bueno, bueno, todo el mundo, Dios lo ha bendecido con tener un padre o tener un padre presente o un padre bueno. Pero si tú tienes un padre bueno que te ama realmente, entrañablemente, y de hacer las cosas mal por temor a la repercusión de lo que viene, eso es tener temor de tu papá, ¿verdad? Tú sabes que tu papá te ama, que si tú haces algo malo, él no va a dejar de amarte, pero tú sabes que si te haces algo malo, viene una reprensión. Yo tendría las consecuencias de mis acciones y el castigo de no obedecer a mi padre. Y así debe ser también ese temor por Dios. Es un temor de un padre a un hijo. Y si somos creyentes, yo debo querer honrar el nombre de mi padre y traer gloria a su nombre. Pero como un hijo que se ha portado mal, él nos va a corregir si yo caigo en pecado y no me arrepiento. Y esa corrección es muestra de su amor. Y eso dice la palabra en Hebreos. Mira lo que dice en Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque todos necesitamos ser corregidos y transformados y cambiados. Entonces, si soportáis, versículo 7, soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Entonces, todos vamos a ser disciplinados por Dios, todos sus hijos, porque todos hemos pecado y necesitamos aprender a ser disciplinados en cuestiones de la palabra. Y esto es muestra del amor eterno de Dios para nosotros. Entonces, si yo no he creído, entonces yo no soy su hijo. Entonces la condenación del pecado está sobre mí. Ahora yo le pregunto, ¿qué niño tiene amor y temor por el padre de otro? Los niños temen a su propia autoridad por la experiencia de corrección que han tenido. Y si un padre no corrige a sus hijos, esos niños ¿cómo tienden a ser? Malcriados, insolentes, soberbios, no respetan a la autoridad, desean lo que desean, cuando lo desean, no tienen freno. Esos niños muchas veces no les importa hacerte daño, herirte física o emocionalmente para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, ¿a quiénes se parecen esos niños cuando actúan de esta forma? ¿A Dios o a Satanás? Porque esa es la comparación. Entonces, la falta de corrección de un padre no es muestra de amor. Todo lo contrario. Un padre que no corrige no está mostrando amor a su hijo, le está dañando el corazón. Y si un niño no aprende a respetar la autoridad de su padre en su casa, no va a respetar la autoridad de Dios. Entonces, si yo no soy hijo de Dios, yo tampoco voy a tener temor de corrección. Yo no tengo temor de ese padre que no es mi padre. Y la falta de temor de Dios y de amor por Dios nos va a llevar entonces a persistir en nuestro pecado. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La enseñanza y la instrucción de este padre a los necios que no son hijos no les interesa, pues esta enseñanza e instrucción no viene de su padre y no ven a Dios como la autoridad de sus vidas. Y en Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su alabanza será para siempre. Entonces el buen entendimiento o la inteligencia bíblicamente se muestra en practicar sus mandamientos, es decir, permanecer o vivir por la palabra de Dios.
Nosotros vamos a conocer a muchas personas que le encanta hablar de Dios y dicen muchas cosas de Dios y conocen la Biblia y les gusta hablar en público y hacer obras de caridad y están en muchas actividades. Pero en lo privado lo que llevan es una vida de pecado. Y esto es bíblicamente lo que dice que es un necio, es una persona que no tiene entendimiento de la palabra. Es lo que Cristo dijo que era un sepulcro blanqueado, que hablaba Jesús de los religiosos de la época en Mateo 23-27, que estaban limpios y bellos por fuera, pero por dentro estaban muertos en delitos y pecados. Cristo es la verdad encarnada y todo lo que salió de la boca de Jesús es verdad. Toda escritura es verdad, por cuanto dice la palabra que es inspirada por Dios en 2 Timoteo 3:16. Entonces el conocimiento de la palabra se evidencia en la obediencia a la palabra. Una obediencia con amor y con gozo, no un pesar por querer obedecer la palabra. Entonces estos discípulos todavía no conocían. Ellos estaban faltos de entendimiento, estaban por eso en pecado. Y por eso vino la reprensión de Cristo que vimos en los segmentos anteriores. Entonces lo hermoso de Jesús es que Él los reprende, pero después los instruye. Cristo a sus ovejas las guía, les enseña, las ama. La palabra no solamente te reprende, te ayuda a levantarte, a apartarte de tu pecado. La palabra te enseña las consecuencias de la desobediencia y lo grave que es vivir apartado de Dios. Entonces, en resumen, el conocimiento de Dios se muestra en nuestras vidas, no en lo que yo sé de la palabra. Es el accionar de la palabra de Dios en mi corazón. Eso es lo que me va a mí a hacer resplandecer en esta sociedad o en cualquier sociedad donde yo viva. Entonces, segundo punto es la necesidad de la muerte y resurrección de Cristo. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Ellos escucharon a este hombre por alrededor de 2 o 3 horas que no sabían todavía que era Jesús. Entonces, por la pregunta que Cristo hace, nosotros nos damos cuenta que estos discípulos no conocían o entendían la necesidad de la muerte de Cristo. En el comentario de Matthew Henry dice que Cristo, antes de llevar su corona de gloria, llevó su corona de espinas. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios muestra el pecado del hombre y la relación quebrantada de una creación pecadora y un Dios santo. Y los ángeles, que también fueron creados, seres inteligentes, ellos se rebelaron en contra de Dios y fueron echados de su presencia sin ninguna posibilidad de redención, que son los demonios, los ángeles caídos. Pero nosotros, que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. ¿Por qué entonces tuvo que morir Jesús? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera una muerte tan injusta, tan dura, tan agresiva, sucia, asociada con tanto dolor y con tanto sufrimiento? Cristo cargó con la peor condena que se pudo haber hecho en esa época. Hoy, un reo de muerte incluso lo tratan humanamente. Incluso le dan la noche antes de morir una cena que él desee. El día de la muerte le dan un medicamento que no causa ningún tipo de dolor. Pero en esa época el propósito era hacia una muerte cruel, para dar ejemplos a la ciudadanía de que romper la ley romana trae consecuencias, trae sufrimiento, trae una muerte lenta, vergonzosa, y lo levantaban alto para que la gente vieran y temieran. Nosotros siempre pensamos en la crucifixión en cuestiones de Jesús, solamente Jesús. Pero miles y miles y miles de otros judíos sufrieron esta muerte de cruz. Miles recibieron el castigo
de sus acciones. Muchos sufrieron justa muerte, una muerte cruel y dura. ¿Cómo será la condenación de sus almas? Quizás humanamente hablando, muchos de ellos no eran dignos de una muerte de esa manera. Pero hablando un poco de la crucifixión comenzó por los sirios y babilónicos alrededor de 600 años antes de Cristo. Pero ellos eran amarrados y no eran clavados en las manos, y los pies tampoco se amarraban y lo colgaban en un árbol, no en una cruz. Luego Alejandro Magno, al conquistar los sirios, continuó esta práctica después de invadirlos. Y no fue hasta la batalla de Cartagena en el siglo III, en cuanto los romanos vencieron a Alejandro o a los griegos, y entonces adoptaron esta cultura de la crucifixión. Y por los próximos 500 años los romanos perfeccionaron lo que era la crueldad y la tortura asociado a la crucifixión. Roma normalmente ni siquiera crucificaba a sus ciudadanos. Ellos tienen que hacer algo demasiado malo para que lo crucificaran a su propio ciudadano por lo vergonzoso de la muerte. Ellos crucificaban a esclavos, a extranjeros, a cristianos, a ladrones. Un solo general de la época, un solo general romano en la época de Jesús, llamado Varus, crucificó alrededor de 2000 judíos. Era extremadamente común en la época de Cristo. Y esta práctica de la crucifixión fue abolida por Constantino en el siglo IV. La crucifixión, entonces, ¿qué es? ¿Por qué Dios permitió algo tan grave, tan sucio y tan vil para forma de morir? Porque la crucifixión es un símbolo de la condenación eterna, que la paga del pecado, que es la muerte, del infierno. Y si pudiéramos visualizar a miles y miles sufriendo vergüenza y una condenación tan cruel, incluso muchos soldados le sacaban los ojos a los crucificados, le cortaban las lenguas u otra parte del cuerpo para que sufrieran más. Algunos de los que crucificaban tenían costumbre de estrangular a su niño pequeño y colgárselo del cuello en la cruz. Esto era algo totalmente horripilante, terrible, horrible, asqueroso, sucio, vil, sin ningún tipo de misericordia o gracia. Esto era el infierno en la tierra. Y de esto es que Cristo ha buscado salvarnos a nosotros. Ese es nuestro destino final, sin Él. Nosotros vemos en Mateo 13 lo que es el trigo y la cizaña. Y la forma en que Dios separa el trigo de la cizaña es recorriendo la cizaña, echándola al fuego de horno para quemarla. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es nuestro destino sin Cristo. Y Cristo nos está diciendo, escuchen que yo vine a salvarlos. Entiendan que mi muerte era para librarte a ti de tu muerte. Eso es lo que le está diciendo él a sus discípulos. Entonces, ¿por qué era necesaria su muerte? Porque todos los que han muerto hasta ahora han recibido el justo precio de vivir una vida de pecado ante Dios. Y este cuerpo corrompido, él tiene que morir. Nadie se va a librar de la muerte. Nadie. Este cuerpo está corrupto y todos vamos a morir, al menos que estemos vivos cuando Cristo venga. Pero Cristo vino a cumplir lo que Él había prometido. Él prometió un cordero. Dios prometió un cordero para la redención del pecado. Un sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento era un sacrificio injusto. Ese animal que no había hecho nada moría y pagaba el pecado por el precio del pecado de esa persona que lo traía para sacrificarlo. Ese animal pagaba por mí. Él no había hecho nada para merecer la muerte. Y así Cristo murió por mi pecado injustamente también. Pero Él vino voluntariamente a dar su vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si la paga del pecado es muerte, entonces mi condenación estaba segura y tenía que pagar por mi pecado alguien. Y Dios permitió que otro muriera en mi lugar para llevarme a Él.
Sin la muerte de Cristo, yo nunca hubiera sido perdonado. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Era necesario que Cristo muriera para llevarnos a Dios y que pagara el justo por el injusto. Y si yo persisto en una vida de pecado, sin deseo de su palabra, sin deseo de venir a Él, sin deseo de honrar su nombre sobre todo, entonces yo lo que estoy es menospreciando ese amor y ese sacrificio de Cristo por mí en la cruz, que me libra a mí de la condenación eterna. Al lado de Cristo habían dos ladrones, ambos condenados a muerte, y ambos murieron. Y uno menospreció a Jesús, el otro amó a Jesús. Uno fue al infierno, el otro fue al paraíso. Todos nosotros estamos condenados a morir y vamos a morir y tenemos que morir para poder resucitar luego un cuerpo glorificado. Mi pregunta para ti es, ¿cuál ladrón soy yo? ¿Cuál ladrón eres tú? ¿El que menosprecia o el que ama a Cristo? ¿Acaso estoy menospreciando yo lo que Dios me ha dado? Su tiempo, su palabra, el vivir en obediencia, la fe, la confianza, el amor, la gracia, su paciencia, en su poder. La relación mía con Dios nunca debe depender de una iglesia o de un pastor. La relación con Dios depende totalmente de tu deseo y de mi deseo de conocerle y de honrarle en lo privado y en lo más mínimo de mi vida, con todos mis pensamientos. Así como fue necesario que Cristo padeciera, así también es necesario que yo muera. Para que Cristo viva en mí, yo tengo que morir al yo, a mí mismo, a mis deseos, a mi voluntad y hacer la voluntad de mi Padre, de mi Dios. Romanos 6, del 9 al 11 dice, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estos discípulos no entendían la necesidad de salvación de su pecado. Ellos veían a todos estos crucificados toda su vida y no entendían que era Dios mostrándole la condenación que viene y cómo Cristo paga esa condenación. A pesar de escuchar a Cristo y su mensaje, ellos no entendían que necesitaban ser librados de la muerte por su muerte. Y que la resurrección era evidencia de que Cristo venció la muerte. Que Dios les bendiga y los ayude a continuar viviendo por su palabra. En el próximo video continuaremos con cómo Cristo se muestra en el Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Bendiciones. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.